¿Están listos? ¿O simplemente dijeron sí sin saber todo lo que venía? Cierra los ojos. Siente cómo late tu pecho, cómo la piel se eriza cuando imaginas un pequeño latido dentro de ti. Esa mezcla de ilusión y vértigo es el verdadero punto de partida. No necesitas una respuesta inmediata. Necesitas hacer espacio para la pregunta. ¿Puedes oír el eco? Es la voz de tu futuro hijo susurrando, ¿hay lugar para mí? Este es el episodio introductorio de la serie Gestación Mes a Mes. ¡Bienvenido! Parte 1. Diego y Juana. Diego y Juana guardaban la palabra algún día como un amuleto. Pero un domingo cualquiera, 2 líneas rosadas irrumpieron en su agenda perfecta. El silencio los envolvió. «No es el momento ideal», susurró Juana. «Quizá el momento ideal sea este», respondió Diego con la voz temblorosa. Su mente viajó en segundos por becas, hipotecas, maratones planeados y planes de ahorro. La expectación chocó con el miedo como 2 olas en marea alta. Esa noche abrieron la caja de planes de futuro y dejaron sobre la mesa el test positivo como faro. Decidieron remar contra la corriente, abrazar lo imperfecto y convertir el miedo en combustible. Volveremos a Diego y Juana cada vez que surja una duda que tú también podrías sentir. Parte 2. Expectativas versus realidad. Únase a mí mientras exploro las expectativas y realidades de esta nueva etapa de la vida. Expectativa de cronograma perfecto. Muchos sueñan con tener todo bajo control. En 6 meses tendremos todo listo. Pero la realidad rara vez obedece calendarios. El reloj biológico y el financiero nunca se ponen de acuerdo, y eso despierta una ansiedad que aprieta el pecho. Cuarto, Pinterest. Imaginamos un cuarto digno de Pinterest, tonos neutros, móvil de madera, aroma de lavanda, hasta que descubrimos que el olor a pintura se mezcla con náuseas y facturas de envío express. La risa y el contraste alivia la tensión. Padres 5 estrellas. Nos vemos como padres siempre pacientes, siempre sonrientes, pero a las 3 de la mañana discutimos quién lavó el último biberón. Esa escena despierta empatía y nos recuerda que la perfección no existe. Comunidad comprensiva. Soñamos con consejos útiles y apoyo constante, pero terminamos recibiendo opiniones invasivas y comparaciones con el embarazo perfecto de la prima. Esa rabia escondida nos une a otros padres que sienten lo mismo. Preparar un embarazo se parece a planear un viaje a un país desconocido sin mapa ni idioma. Puedes leer guías, pero el terreno siempre sorprende. Si tus expectativas ya crujen, no las deseches. Transfórmalas en tablas para construir un puente hacia la realidad. Parte 3. Aspectos psicológicos y emocionales. El miedo como guardián. No pretende frenarte, sino señalar los bordes del precipicio. La identidad parental. Pasas de yo a nosotros antes de ver la prueba de embarazo. Duelo por la libertad. Duelo silencioso. Despedirte de tus horarios libres, de las escapadas espontáneas. Reconoce esa pérdida sin culpa. Presiones invisibles. Ser la madre o el padre perfecto según redes sociales. Desmontaremos ese mito en los próximos episodios. Autocompasión activa. Trata a tu yo futuro con la ternura que piensas dar a tu bebé. Ejercicio guiado breve. Inhala, nombra tu mayor temor en voz baja. Exhala, imagina cómo sonarías consolando a un mejor amigo con ese mismo temor. Ahora aplícalo a ti mismo. Parte 4. Consejos prácticos más escucha guiada. Alimentación consciente. Más que contar calorías, se trata de nutrir una semilla que crece dentro de ti. Imagina cada comida como un abono rico en vitaminas y minerales.
Verduras de colores, proteínas magras y grasas saludables forman el suelo fértil donde tu hijo echará raíces. Dormir a dos almas. Cuando cierras los ojos, no solo descansas por ti, sino por ambos. Observa tu sueño como un abrazo compartido. Organiza tus horarios para asegurar 7-8 horas diarias. Usa almohadas cómodas y apaga pantallas antes de acostarte. Diálogo sincero de pareja. No hables de pañales, habla del corazón. Establezcan noches semanales de check-in, donde la pregunta clave sea: ¿cómo está tu corazón hoy? Escucha sin interrumpir, valida emociones y cierra con un gesto de cariño. Red de apoyo. Identifica a tu plan de rescate, esa amiga, familiar o profesional a quien puedas acudir sin juicios. Lista nombres y números de contacto. Practica pedir ayuda en voz alta para derribar la barrera del orgullo. Movimiento suave. Camina 30 minutos diarios como un rito de paso. Siente cada paso como un mensaje de aliento. Recuerda que el viaje hacia la maternidad y paternidad se recorre paso a paso. Incluye estiramientos breves al terminar para relajar músculos y mente. Escucha guiada. Pon una mano sobre tu abdomen, aunque aún no haya vida allí. Siente el calor y repite en silencio: estoy preparando el terreno con amor y paciencia. Parte 5. Preparación del suelo. Imagina un huerto antes de la siembra. La tierra se airea, se riega, se quitan piedras. Aún no hay brotes, pero la vida ya palpita bajo la superficie. La semilla aún no ha sido sembrada, pero ya estás cultivando el suelo. Mañana iniciaremos juntos el mes 1 y hablaremos del sorprendente viaje de esa semilla. Suscríbete, comparte este video con tu pareja y vuelve para ver cómo Diego y Juana enfrentan el primer latido. ¿Piensas conmigo? ¿Cuál es la piedra más grande que necesitas retirar de tu suelo emocional antes de sembrar? Responde en comentarios. La conversación continúa.